Agenda Legal. Ajuste al salario mínimo agobia a la micro, pequeña y mediana empresa en el país. Entre un 4 y un 8% es el incremento al salario de los trabajadores dependiendo del número de empleados de cada empresa. Expertos han mencionado que 8 de cada 10 microempresas no podrán cubrir este incremento. Las MIPYMES no podrían hacerle frente a este ajuste, por lo que puede existir negociaciones entre el patrono y el trabajador de no incremento o posiblemente despidos para hacerle frente a los que queden dentro de la empresa. Por otra parte, expertos han mencionado que los trabajadores se merecen este incremento porque los costos de vida han incrementado en los últimos meses. El 2020 cerró con un índice de inflación del 4,0%, mismo porcentaje que se acreditó de incremento al salario mínimo a empresas que alojan menos cantidad de trabajadores. En ese sentido, las autoridades también mencionaron que hasta con 250,000 lempiras serán multadas las empresas que no cumplan con el aumento del salario mínimo. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado Juan Carlos Lagos. Así es, está con nosotros el abogado Juan Carlos Lagos. Es un tema que nos atañe a todos como hondureños y con Efer Guevara pues queremos ir despejando algunas dudas de índole legal en caso de que la empresa para la que la persona esté laborando no cumpla, abogado, con el requerimiento y aplicarlo. No sé si va, pues no quedó claro si va a ser retroactivo de enero a junio, julio, ¿verdad? Eso al final no se resolvió, pero sí se tiene que pagar a partir de la fecha estipulada. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Este es un tema que siempre lo tenemos sobre la mesa, la importancia de establecer salarios dignos y que sean acordes a la situación, ¿verdad? Y que al poder adquisitivo de las personas. Sí vemos el decreto, ¿verdad? O el acuerdo, perdón, ejecutivo 001-2021, ¿verdad? Donde se establecen los nuevos porcentajes para el salario mínimo de esta fecha. Que oscila entre el 4,0.1%, 5,0% y hasta el 8,0%. Para los que tienen de 100 a más, ¿verdad? Exactamente, los empleados de empresas de aquellas de 1 a 10 trabajadores, pues es un 4,0.1. Aquellas empresas de 11 trabajadores a 50 trabajadores, también un 4,0.1. De 51 a 150 empleados, el porcentaje es de un 5%, y de 151 empleados en adelante el porcentaje es de un 8%. Esos son los incrementos. ¿Cómo se calcula? Bueno, fácilmente. Usted multiplica, para saber el valor que le están subiendo, lo multiplica su salario anterior, el que venía devengando, por el 4%, eso le va a dar el valor de lo que le están aumentando. Si se lo suma, pues le va a dar el valor total, ¿verdad?, de lo que va a recibir en cada mes. Hay que tomar en cuenta algo. Consecuencias de no pagarlo. Este es el tema, pues, del cual fuimos invitados este día, y tenemos que ver que en toda la normativa laboral, en todo lo que establecen las leyes laborales, llámese ley de inspección de trabajo, llámese código de trabajo, el acuerdo que emana del presidente de la República estableciendo el nuevo salario, ¿verdad?, en el uso de sus atribuciones, todas van encaminadas al principio protector del trabajador. En derecho nosotros lo conocemos como el famoso principio del indubio pro operario. Las condiciones más ventajosas para el trabajador. Eso es, que todas las leyes tienen que concatenarse a que el trabajador tenga las mejores condiciones. Y una de ellas es un precepto constitucional establecido en el artículo 128 de nuestra Carta Magna, el salario mínimo. Tener un salario mínimo acorde a la realidad, que pueda darle ese valor, ese poder adquisitivo al trabajador, y del cual tiene ese principio protector, que es irrenunciable. También lo establece el Código del Trabajo en su artículo 3. Nuevamente, se hace alusión al principio, no propiamente como indubio pro operario, pero prácticamente lo es. Los actos ipso iure contrarios a derechos que evitan la renuncia, tergiversación, disminución de los derechos de los trabajadores, entre estos, salario mínimo. Van dos estamentos. La ley de inspección de trabajo también establece uno de sus principios, el indubio pro operario, propiamente, que también establece la protección, la pérdida, tergiversación y disminución de los derechos de los trabajadores, entre estos, el salario mínimo. ¿Qué pasa? Es de orden público, o sea, se tiene que pagar. Sí o sí, y nadie puede renunciar a ese derecho tal y como lo está planteando usted. Existen las pactaciones también, claro, aunque dice la ley que no es sujeto de arreglo, pues. Claro, los arreglos se dan, es una verdad,
La ley nos establece, pero de lo dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho. Bueno, o sea, usted está mencionando, abogado, perdón que lo interrumpamos, de que no está obligado ni el patrono ni el empleador negociar el nuevo salario mínimo. O sea, la ley no lo estipula. La ley dice, se paga. Se paga, y punto. Sí, se tiene que hacer. Pero, sin embargo, hay circunstancias como, por ejemplo, esta situación sanitaria. Eso es lo que vamos a tocar. Correcto. En el acuerdo 001-2021 se establece que conforme, ¿verdad?, a la situación sanitaria, a la situación de emergencia a la que estamos viviendo, y que me preguntaban en un segmento anterior ustedes, ¿cuándo cree usted que puede negociarse? Les dije, a más tardar la primera quincena de junio eso tiene que estar negociado. Ya tiene que estar, para que sea... Y no había consenso, y llamábamos al consenso a las partes, ¿verdad? Llámese obrero, patronal y gobierno, para que se llegara a ese acuerdo, pues no llegó. Entonces, la facultad del artículo 245, numeral 42, le da al presidente la potestad para tomar la decisión. Para tomar la decisión de revisar y establecer un nuevo salario mínimo de conformidad con los estamentos legales. Ahora, en el tema particular, pues, se tiene que hacer efectivo por lo menos, ¿verdad? Ya está para el 30 en este caso, ya para el 30 de este mes. Establece el acuerdo que a partir del 1 de julio, ¿verdad? También establece el Código del Trabajo, pues, en la ley del salario mínimo, de que es revisable en el mes de junio. Se dio el caso ahorita típico, a petición de la parte patronal y a petición de la parte obrera, para hacer un incremento. ¿Qué pasaría si esos incrementos no se dan? Que en la nueva negociación que se haga para el siguiente año, los meses que no se cubrieron, eso sí, podrían entrar ahí de forma a prorrata, ¿verdad? Para que los empleados los patronos puedan pagarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué repercute? Comercio cerrado. Medios de producción deprimidos, empresas que se van del país, empresas que recortan su personal, empresas que suspenden a su personal. No es fácil, no es la capacidad adquisitiva. Una empresa posiblemente o un pequeño negocio ya no es sujeto de crédito ante los acreedores. Claro. Porque está endeudado. Y viene la carga laboral. Y viene el aumento. ¿Y ahora cómo hago? Sobre todo los que tienen D4, ¿verdad? Exactamente. Los talleres, los pequeños negocios. Sí, pequeños negocios. Que es la mayor parte de la economía de este país. Abogado, tenemos que hacer una breve pausa. Por favor, nos va a esperar porque queremos dialogar después de la misma. Los pros y los contras de este incremento del salario mínimo. ¿Cómo beneficia al empleado y cómo puede perjudicar también a una micro, pequeña y mediana empresa? Vamos a la pausa y volvemos con más. Continuamos con más en esta sección, precisamente aquí en Honduras. Y bueno, el abogado, antes de irnos a la pausa, le decíamos en la consulta cuáles son los pros y contras de este incremento del salario mínimo, específicamente ahora, abogado, con esta temática de la pandemia. Cuando hubo un incremento en el 2008, aproximadamente 2009, cuando era presidente José Manuel Zelaya Rosales, muchas empresas tuvieron que despedir a muchos empleados por el incremento que fue de más de 3.000 lempiras en aquel entonces. Ahora las circunstancias son otras. Si bien es cierto, solo fueron 500, 600 lempiras, pero muchas empresas no han podido pagarlo. ¿Cómo ver esta situación, abogado? Porque como microempresario, si tengo 4 o 5 empleados, o me veo en obligación de correr a empleados, no pagarles, cerrar mi negocio, incrementar las ventas, los costos de las ventas, y el empleador pues obviamente sale afectado con esta situación. Hablando del microempresario, llámese y el sector turismo, lo que es, agricultura, silvicultura, caza y pesca, el incremento va independientemente del número de trabajadores. Wow, sí. Para el sector hotelero también y aunque solo tenga 2, 3, 4, no importa. Tiene que ir. Entonces, mire, esa es otra carga. ¿Qué se quiere? Son motores principales. Si no hay producción agrícola, no hay alimento. Si no hay hoteles, si no hay, como le dicen, esa distracción de las personas, también que es bien... Sí, es la famosa industria sin chimenea. Exactamente. En la población hasta yo me alegro que me aumenten algo, ¿verdad? Claro. Sea lo que sea, como decía usted, 500, 600 lempiras. Desde aumentos de 270 lempiras en el sector agrícola, ¿verdad? Porque eso si hacemos la conversión, la operación aritmética, eso es. Pero es algo que no lo teníamos, es un plus. Aumenta el poder adquisitivo, tal vez para comprar alguito de más. La realidad de las cosas es otra.
Las necesidades de las personas son otras. Claro. ¿Y cómo repercute al patrono? Por la cantidad de empleados, no lo va a poder pagar. Hablábamos antes de empezar el segmento, miraba yo en la cápsula, es cierto,